amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Que tengan un hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a vencer el pecado, para que nos libere del yugo del demonio y para que nos llene de paz. En el nombre de Jesús, amén. Realmente es importante entender cómo se desarrollarán los eventos finales, y por esto se hace muy importante exponer y revelar esta falsa doctrina, esta absurda teoría sin base bíblica, la cual pretende hacernos creer que seremos raptados antes de los acontecimientos de la marca de la bestia y de las 7 últimas plagas del Apocalipsis, lo cual es un error rotundo creer en esta doctrina. Empezamos mostrando una de las señales más claras de que esta es una doctrina satánica, y es que Hollywood adora la doctrina del rapto, por lo que ha hecho cantidades de películas tratando de adoctrinarnos en que el tal rapto va a ocurrir y que de un momento a otro las personas que tenemos a nuestro lado van a desaparecer. Y tal vez sea por eso que hayan tantas personas que creen en esta falsa doctrina del rapto. Entonces, en este video vamos a ir directo a versículos contundentes, en donde se nos muestra clarísimo que esta doctrina del rapto antes de la marca de la bestia, o aún inclusive a la mitad de la marca de la bestia, es totalmente falsa, amigos. Para entender esto, tenemos que entender el orden de eventos que van a ocurrir en el fin del mundo, es decir, hoy, porque hoy estamos ya en el fin del mundo. Así que, como sabemos, uno de los grandísimos errores de todos los evangélicos es que ellos sacan versículos fuera de contexto. Tú no puedes tomar un pequeño versículo y sacarlo de la Biblia y salir corriendo con ese versículo lleno de felicidad. Tienes que leer el contexto y no puedes interpretar la Biblia a tu manera. Leamos lo que el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pon atención entonces, lo que el apóstol Pablo nos revela es que tú no puedes acomodar los pasajes bíblicos a tu gusto, a lo que a ti te parece. Es la Biblia la que te tiene que decir rotundamente lo que es decir, la Biblia es la que establece las doctrinas, no tú. Ahora, curiosamente, el apóstol Pablo sí nos dice cuándo vamos a ser raptados, amigos, y por eso él estableció un orden de eventos muy claro que debe ocurrir antes de que se dé ese rapto, ¿ok? Así que leamos lo que nos dice el apóstol Pablo y cómo él nos establece un orden para saber cuándo seremos raptados. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados o raptados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Este versículo es el que el evangélico nominal toma, saca fuera de contexto y sale como un loco declarando que la iglesia no tiene de qué preocuparse porque va a ser raptada. Plop. Pero ahora vamos a leer donde el apóstol Pablo explica el orden de eventos que deben ocurrir para saber cuándo vamos a ser raptados. Leamos en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Amigos, este versículo nos declara 2 puntos demasiado claros y contundentes que se deben dar como condición previa para ser arrebatados. Es decir, si no suceden estos 2 puntos, el rapto no va a suceder. Lo primero que debe suceder es la segunda venida del Señor Jesús. Él claro lo dice, los que serán arrebatados han quedado vivos hasta la venida del Señor Jesús. Es decir, que el rapto será en su segunda venida y no antes, amigos. Como sabemos, no es posible que Jesús venga a buscar a su iglesia en las nubes y que esto sea secreto y el mundo siga además común y corriente, porque la Biblia nos da muchas pruebas de que la segunda venida de Jesús será un evento cataclísmico, un evento global que el mundo entero se dará cuenta de él. Leamos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amigos, está claro que cuando Jesús venga en su segunda venida, no va a ser como en la primera, que solo lo vieron allá en Jerusalén. No, ahora el mundo entero lo va a ver. Toda persona. Y lo que es más interesante, recordemos que la Biblia nos declara que toda rodilla se doblará. Imagínate nada más
¿Cómo será ese evento que llegará hasta el punto de que toda rodilla se doblará? Es decir, será algo increíble. Leamos en Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es claro, amigos, que cuando Jesús venga en las nubes será un evento mundial. Y además, vamos a ver algo inédito, a paganos y apóstatas del mundo arrodillarse y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Por supuesto que eso no quiere decir que ellos se hayan arrepentido de repente, porque de seguro lo van a hacer por miedo o por hipocresía, viéndose tal vez acorralados ante el poder majestuoso de Jesús. De seguro, como buenos hipócritas, buscarán de alguna manera ser perdonados en el último momento, como el buen ladrón, dicen ellos. Entonces, estamos viendo que cuando Jesús aparece en las nubes a buscar su iglesia, es porque el mundo ha llegado ya a su fin. Amigos, el misterio de Dios ha sido revelado y toda persona ve a Jesús con sus propios ojos, amigos. Todo el mundo sabe que Jesús existe y que es el Hijo de Dios. Es decir, se acabaron las fantasías de los extraterrestres, de que Dios no es realmente Dios, sino que es una masa etérea, una fuerza, que no es un individuo. O también se acaba eso de que Dios es hombre y es mujer. Ahí se va a ver al varón, a Jesús. Amigos, toda persona lo va a ver. Y eso no significa que porque doblaron sus rodillas, entonces ahora se van a salvar. No, amigos, lo que significa es que Jesús ha vencido y como ser victorioso, puso a sus enemigos de rodillas, amigos. Es tremendo. Si tú te pones a analizar lo que pronto va a ocurrir en el mundo, amigos, es tremendo. Ahora, el segundo punto muy claro, que prueba que el arrebatamiento no va a ser ni secreto, ni antes de la marca de la bestia, es que primero tienen que resucitar los muertos, porque así lo dice el apóstol Pablo. Él establece un orden. Ese orden es el que los evangélicos nunca quieren ver, porque ellos no son una iglesia de orden. Vemos que siempre en sus congregaciones hay desorden. Les gusta la bailadera, la discoteca. No hay orden en sus congregaciones y tampoco hay orden en la manera como leen la Biblia. El apóstol Pablo nos muestra un orden. No seremos delanteros a los que durmieron. Y así se refiere a que aquellos que murieron durante las persecuciones a los cristianos en las épocas pasadas, aquellos santos, serán primero resucitados, y luego los que están vivos serán juntamente arrebatados con ellos por Jesús en las nubes. Leamos en el versículo 16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Cristo resucitarán primero, amigos. Ok. Aquí vemos este segundo punto, es clarísimo, es de extrema importancia. Las personas que han muerto por Jesús durante toda la historia de la tierra deben resucitar primero. Y eso es otro evento que será, por supuesto, cataclísmico. Por tanto, si nosotros entendemos el orden de lo que el apóstol Pablo está diciendo sobre cuándo serán raptadas las personas, nos damos cuenta que cuando esta gran multitud resucite, solo puede ser al final, amigos, al final, cuando ya han ocurrido las 7 últimas plagas y la crisis de la marca de la bestia, no antes. Ahora, este orden de eventos es el que los evangélicos no pueden entender porque ellos son así, ellos son expertos en sacar versículos fuera de contexto. Bueno, ya les probé 2 eventos clarísimos que deben ocurrir antes del arrebatamiento. Primero, Jesús viene en las nubes y todo ojo le verá. Segundo, los muertos deben resucitar antes de que nosotros seamos arrebatados en las nubes. Esto lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Amigos, yo no sé qué más claridad quieren estos evangélicos. Está claro. Primero resucitó Cristo. Luego en el fin del mundo, las primicias, es decir, los que resucitan de primero. Todos aquellos que murieron en las épocas pasadas y ellos conforman la gran multitud. Luego, los que están vivos, los 144,000, esos están vivos al final, cuando ya todo ha pasado, y junto con los que murieron en épocas pasadas, resucitan y ellos todos, en el mismo grupo, son raptados hacia el cielo para encontrarse con Jesús en las nubes. Entonces, amigos, ya hemos probado irrefutablemente que es imposible ser raptados antes de la marca de la bestia. Ahora, ya vimos que tampoco será posible ser raptados antes de que caigan las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Pero vamos a probarlo bíblicamente, amigos, porque esta gente se gasta la maña. De nuevo, es claro que las primicias, es decir, los que serán resucitados primero, son la gran multitud.
y ellos no deben pasar por esta cadena de eventos que se van a dar aquí en la tierra, porque ellos ya vencieron la prueba de fuego. ¿Quiénes son los que deben pasar por esa prueba? Pues son los que no han pasado, es decir, los que estamos vivos aquí en la tierra. Nosotros tenemos que pasar por la crisis de la marca de la bestia y por las 7 últimas plagas del Apocalipsis, si es que así Dios lo quiere. Porque también habrán personas que morirán por la crisis de la marca de la bestia, y ellos serán resucitados al final. Tal vez pase poco tiempo entre el tiempo en el que mueren por la crisis de la marca de la bestia debido a la orden de pena de muerte que será impuesta, y en donde algunos morirán, y esas personas resucitarán. Tal vez pasen entre el tiempo en el que mueren y la segunda venida de Jesús, unos 3, 4 o 5 años. Sabemos que no es mucho tiempo, pero el caso es que también habrán ciertas personas que morirán por la crisis de la marca de la bestia. Sin embargo, hay personas que van a quedar vivas, tal vez en alguna prisión, o tal vez en el campo, o tal vez en alguna parte, y que estarán vivos al final de las 7 últimas plagas. Ellos se reencontrarán con la gran multitud que resucitará, y todos se irán al cielo. Así que, amigos, sí habrán personas que van a atravesar las 7 últimas plagas. Eso no quiere decir que a ellos les caerán las 7 últimas plagas. Pero esas personas tendrán que ser testigos de lo que es la ira de Dios y de las consecuencias que traen esas plagas al mundo, y del colapso del mundo, amigos, y de las consecuencias de todos los actos de los seres humanos en su propia salud y también en el mundo. Es decir, el colapso de la naturaleza, como lo estamos viendo ya, lo cual se ha llamado falsamente cambio climático. Y sabemos que no es cambio climático, sino que es el inicio de lo que pronto será las 7 últimas plagas del Apocalipsis. Pero bueno, amigos, leamos el orden que el apóstol Pablo nos declara en el versículo 24 y el 25 del mismo capítulo. Luego el fin. No sé qué más claro puede ser. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amigos, aquí se nos indica el orden. Jesús primero debe entregarle el reino al Padre, y para eso Jesús tiene que suprimir todo dominio, autoridad y toda potencia. Y como vemos, eso no puede ocurrir antes de la marca de la bestia, porque si la bestia no tuviera autoridad, ¿cómo pepinos va a imponer la marca de la bestia? Es apenas obvio que la bestia y el falso profeta tienen que tener autoridad, dominio y potencia para lograr que el mundo entero reciba la marca de la bestia. Amigos, es clarísimo ahora, pero además, amigos, el Apocalipsis nos muestra clarísimo que durante las plagas de la ira de Dios, estos poderes pierden su autoridad, su potencia y su dominio. Tremendo. Leamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 19. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Es decir, es el fin, amigos. Entonces hubo relámpagos, y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí vemos la frase clara, en donde se nos dice que las ciudades de las naciones cayeron. Es decir, amigos, el sistema político del hombre, cuya base es la ciudad, por supuesto. Es decir, sin ciudades no hay sistema político en este mundo. Ese es el poder del demonio, la ciudad. Y se nos dice que ese sistema colapsa. Las ciudades se convierten en sitios anárquicos, en tierra de nadie, donde no hay ya un gobierno. Son ciudades totalmente devastadas y colapsadas. Por supuesto que si las ciudades cayeron, quiere decir que gran parte de la población que había en ellas ha tenido que morir. Y que ni el ejército ni las autoridades civiles tienen ya la capacidad para restaurar esas ciudades caídas, como siempre hemos visto que ocurre después de una tragedia en alguna ciudad. En este caso, la tragedia que ocurre es tan sobrecogedora que no es de una sola ciudad, sino de todas las ciudades, por lo que la labor de restaurar una ciudad es simplemente caso perdido, porque todas las ciudades están en la misma situación. También se nos muestra entonces que el sistema político de la gran ramera, que la Biblia llama Babilonia, ha colapsado, porque es dividido en 3 partes. Es decir, que ha perdido su autoridad definitivamente, y luego el versículo termina de aclarar lo que ocurrirá en el mundo al final de la 7ª plaga. Leamos en el versículo 20 del mismo capítulo. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y amigos,
En este caso siempre recordemos que el Apocalipsis es un libro simbólico, y aquí las palabras islas y montes no hacen referencia a una isla o monte literal, sino a reyes y gobernantes, pues recordamos que Dios se refiere al rey de Babilonia como un monte. Leamos en Jeremías capítulo 51, versículo 25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Ahí lo tenemos, amigos. Es claro que solo al final de la séptima plaga es cuando Jesús reduce toda autoridad, dominio y potencia del mundo a su mínima expresión, a cero. Mientras que al mismo tiempo Jesús ha salvado a su iglesia, que es lo más importante, por supuesto. Por lo cual, no es posible ser raptado ni antes de la marca de la bestia, ni durante las 7 últimas plagas del Apocalipsis, porque ya hemos visto que para que haya el rapto, primero Jesús debe reducir toda autoridad, potencia y dominio. Ese es el orden estricto de las cosas. Pero esto se nos aclara aún más en el siguiente versículo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero miremos de nuevo, sigamos leyendo el apóstol Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por supuesto que esas palabras jamás podrán pronunciarse antes de la crisis de la marca de la bestia, amigos, jamás. Ahora, amigos, es cierto que el pueblo de Dios, que es sellado por Dios y no recibe la marca de la bestia, ha vencido la muerte. Esos que son los 144,000 no mueren y no van a morir ni durante las 7 últimas plagas del Apocalipsis y mucho menos en la segunda venida de Jesús. Sin embargo, en ese momento, ellos no pueden decretar lo que acabamos de leer. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Sigamos leyendo lo que el apóstol Pablo nos dice. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ahí lo tenemos, amigos. Solo cuando tu familiar resucita, es prueba clara que él no pecó y que no recibió la marca de la bestia. Porque como ya les he dicho en un video pasado, aunque tú no quieras recibir la marca de la bestia, si tú eres pecador, vas a recibir la marca de la bestia. Es decir, que la marca de la bestia está relacionada con el pecado. Y en este caso, habrán personas que de seguro serán disidentes del gobierno, o conspiranoicos como ellos los llaman, pero esas personas son pecadoras. Esas personas, aunque sean perseguidas por el gobierno, no van a resucitar, amigos. Los que van a resucitar son los que son perseguidos por el gobierno sin haber hecho nada, es decir, sin haber violado ninguna ley, sino porque simplemente tratan de guardar la ley de Dios. Esas personas deben resucitar. Sin embargo, cuando resucitan es que podemos saber que vencieron el pecado. Y si vencieron el pecado, vencieron la muerte, porque el pecado es el aguijón de la muerte. Ahora leamos de nuevo en el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, ya lo estamos viendo. Algunos van a tener que pasar por la crisis de la marca de la bestia y por las 7 últimas plagas, porque esas personas no van a dormir, es decir, no van a morir. Si fueran las personas todas raptadas, entonces estas palabras del apóstol Pablo no se podrían cumplir jamás, porque nos está diciendo no todos dormiremos, es decir, que algunos van a permanecer vivos y otros van a morir. Estos dos grupos nos muestran que es imposible el tal rapto antes de la marca de la bestia o las 7 últimas plagas del Apocalipsis. Ahora leamos en el versículo 52 de nuevo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí estamos viendo clarísimo que el rapto ocurre al final. Por otro lado, parece ser que el mártir tiene la opción de lavar sus vestiduras, tal vez debido a ciertos pecados que ha cometido, y que bueno, por algún motivo en su conciencia no logra dejar atrás, y que ahora a través de esa opción, pues se presenta una vía para expiarlos. Leamos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus luengas ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ahí tenemos, amigos, que ese grupo parece que expía sus pecados a través de ser mártir. Pero también está el otro grupo que parece que ha logrado expiar sus pecados y que por esto puede presentarse ante el trono de Dios sin intercesión. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 5. En su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Es decir, este es un grupo que son los 144,000 que parecen tener la capacidad
de estar frente al trono de Dios y que Dios los ve sin defecto. Al parecer, este grupo es sin pecado, pero el grupo de la gran multitud, al parecer, logra expiar sus pecados a través del martirio. Bueno, amigos, alguien diría que es un premio no ser mártir, pero también parece ser todo lo contrario, aun cuando los que son mártires parecen serlo debido a que hay algo, un defecto en su carácter, pues vemos que al final reposan de sus obras y esperan a Jesús en su segunda venida dormiditos. Sin embargo, amigos, los que quedan vivos tienen que seguir presenciando muchas cosas aquí en la tierra. Al fin, cada quien que esté en oración al Padre para que Jesús le diga lo que es más conveniente. Así como se lo dijo al apóstol Pablo. Leamos en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Ve, porque vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le conviene que padezca por mi nombre. Ahí está, amigos. Es Dios el que decide cómo Él nos hará entrar al cielo. Porque a nosotros nos parece que es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y tal vez lo que ahora no podamos entender, Dios lo hará realidad muy pronto. Hasta pronto, amigos.